Qué bueno. Concreto y asfalto para construir un país. Semilla y abono para sembrar el progreso. Caminos interminables, esta es mi tierra, El Salvador. Ya noviembre va en marcha. Hoy es viernes 18 de noviembre. Y retomamos la voz y la palabra de uno de los más protagonistas diputados del primer órgano del Estado. Me refiero al licenciado Jorge Castro, que está con nosotros nuevamente. Le dimos permiso, como de cerca, el sabor posible, pero ya allá iba el sabor de cerca con él, a su amada Chalchuapa, que tenía un compromiso con su gente. Primero son ellos y nosotros también vamos con él, donde él va, abriendo caminos. Así es que desde ITV saludamos a la tierra chalchuapaneca, a ustedes, hermanos de la diáspora, que son del occidental norte de Santa Ana, de nuestro país, porque, bueno, campeonizaron. Excelente. Y algunos ni lo creían. Pensaron en el azar. Si hubiera sido Sonsonate, van de los brujos, pero no, la fuerza mayoritaria de esa afición tan noble que tiene Santa Ana, pues inclinó la balanza y Dios oye al pueblo. Así que, bueno, por eso que también perdimos a nuestro diputado ese día viernes, pero hoy aprovechamos de hacer tantas cosas, de estar con la gente en lo bueno, en la alegría, porque así tiene que ser. Un legislador está en las buenas y en las malas con su pueblo. Hoy está aquí ya de nuevo y le damos el saludo de bienvenida, diputado Jorge Castro. Tenemos mucho que contarnos. No, gracias, Abiu, buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo al pueblo salvadoreño. Estamos felices de estar esta noche con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Las disculpas del caso, los 2 viernes anteriores no pudimos, Abiu, porque tuvimos que hacer un territorio especial en la noche. Bueno, uno de esos viernes anduvimos en La Dalia y otro día anduvimos allá por Cantón El Coco. Entonces, sí, tal como tú dices, realmente nuestra primera función es, además de legislar y modificar leyes, es precisamente entrar en contacto con las comunidades. Y lo bueno, La Dalia, que es cierto, que había esperado tantos años, pero se hizo la realidad, ¿no? El proyecto que estaban pidiendo numerosas familias. Y bueno, vino el señor alcalde, Gustavo Azaguedo, sí. Don Gustavo, y con su sencillez característica, pero con un gran corazón, se conecta con el primer órgano del Estado. Y ahí estuvo usted también apoyando y se autoriza ya lo que va a ser un macro proyecto para tranquilidad de esa familia realmente. Tenía que llegar nuevas ideas para que eso fuera una realidad. Gracias, diputado, porque se debe a la gestión de todos ustedes en conjunto, como una familia, junto a su pueblo, resolviendo, planteando y resolviendo. Así es, todos los diputados de Santa Ana estuvimos pues acompañando esta iniciativa del alcalde Gustavo Azevedo y realmente para nosotros es un lujo poder hacer esto porque yo creo que es histórico el hecho de estas necesidades que no eran, digamos, evacuadas por los gobiernos anteriores, que hoy en día, gracias a iniciativas de los gobiernos municipales centrales, en este caso y en este ejemplo que hablamos específicamente de Gustavo Azevedo, y cómo no acompañarlo todos los diputados de la bancada del departamento de Santa Ana. Bueno, de hecho lo acompañamos toda la bancada, pues, pero sí, digamos que los diputados de Santa Ana realmente hicimos fuerza, empujamos la carreta juntos y gracias a Dios se pudo. Vienen otros proyectos similares. Creo que también en todo el territorio de El Salvador estamos conscientes de que hay muchas necesidades para la población y este es un momento histórico, como lo hemos dicho muchas veces, para el país y la nueva Asamblea Legislativa está para esto, no solo para iniciar, tirar iniciativas de leyes o modificar leyes y hacer la adecuación exacta para que esa estructura normativa realmente sea como el vehículo jurídico para poder realizar estas cosas, como por ejemplo el DOM, que es un generador de obras en las diferentes comunidades, esta visión del presidente Bukele y que la Asamblea ha acompañado definitivamente por conectar con la necesidad que tiene precisamente todas las comunidades a nivel de todo El Salvador. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de necesidades que no eran solventadas, porque digamos estas necesidades han estado ahí por
por décadas. Años, ¿sí? Muchos años. Años y años. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Había una falta de interés, y hay que decirlo claramente, por los gobiernos, por los diputados, de no solventarle a la gente. Por ejemplo, en el caso de la Dalia, ¿por qué no se daba la aprobación a una iniciativa? Porque precisamente se daban ciertas iniciativas que no eran acompañadas porque en este caso la bancada de Arena no quería acompañar, estoy hablando de los gobiernos anteriores, porque decían de que no iban a votar por ellos en las elecciones. Es que todo era condicionado. Todo era condicionado a un voto, todo lo traducían en va a votar por mí, no va a votar por mí. Hoy en día es totalmente diferente, hoy en día tenemos la necesidad de hacer las cosas por la población. Otro ejemplo sería el del voto de nuestros hermanos en el exterior. Ese es un hitazo. ¿Por qué no lo querían aprobar a pesar de que había una sentencia de la Corte que obligaba? ¿Por qué? Porque ellos decían, estos no van a votar por nosotros, ellos no van a votar por nosotros, entonces no van a acompañarnos en las votaciones. Y entonces todo lo traducían en votos. Hoy en día realmente eso sale sobrando por la ventana, y el fin inicial, el fin primordial es precisamente acompañar al pueblo y tratar de irle solventando precisamente las muchas necesidades que a través de los años han quedado tiradas y hoy se han retomado gracias a la visión del presidente Bukele. Interesante, porque el trabajo integrador, ahora nadie se dispara, todos marchando con el mismo paso de soldados, acompasados, con un solo propósito de responder a las necesidades más sentidas, porque eso de las dalias era una necesidad básica, insoluble durante mucho tiempo. Ahí una madre hasta casi lloraba de la emoción de saber que el alcalde estaba con ellos, que los diputados de su pueblo estaban con ellos, y vieron claro. Entonces ahora yo creo que es labor cumplida y se habla con hechos, no simplemente teoría, o porque ellos proponían actividades solo cuando se acercaban las elecciones. Sí. Ajá, después no se les veía, y ustedes trabajan mañana, tarde y noche. Mire el Adón, mire el Fovial, a veces uno va por cualquier carretera, ya están trabajando, y ahora que llegó el verano se quintuplican las obras. Sí. En Santa Tecla, de norte a sur, de punta a punta. Entonces esto es lo que realmente la población le agrada, y es que lo que espera, y ustedes son hombres, son gente de acción, ¿verdad? Entonces yo creo que la comunidad de las Dalias están contentos, porque yo estuve ahí cuando presentaron la iniciativa en la Secretaría, y la gente emocionada, definitivamente. Entonces, porque un problema es el proyecto de las aguas negras, a donde no quisieran, porque de repente pues se podía hundir la comunidad, y pasaron años sin dormir, sin considerar sueño, y ahora gracias a Dios pues van a recibir un proyecto y una obra no a la ligera, es obra bien fundamentada, gracias ya a la carpeta que ellos se pusieron ahí, que la DOM ya tiene su poder y que ya le van a meter mano. Así es que enhorabuena. Hemos tenido varias noticias, diputado Castro, durante estos días. Por ejemplo, estaba viendo que ya El Salvador salió del top 10 de ser de los países que ha manejado la corrupción en este corto periodo que tiene el gobierno del presidente Bukele. Y ya no se dice más que ni la violencia como en Beirut, decía la diputada Figueroa, como en el Líbano, como en Afganistán. Y ahora El Salvador es un atractivo, porque su modelo de gobernar pues cala muy bien en un engranaje donde quien dicta la guía a seguir no es el presidente solamente, sino es su pueblo, y para él es un mandato y ahí va la ejecución. O sea, sí, no viene de arriba como una descabellada decisión, aquí sí, porque aquí me conviene. No, porque hemos visto proyectos en el antiguo Cocatlán, como lo vemos en Santa Tecla, lo vemos en Mianguera, sí, en todas partes, y no importa la ideología. El presidente tiene esa visión de equilibrio, donde no es como antes, que los proyectos están enfocados solo por el interés de los gobernantes de aquel tiempo. Hoy no, se acabó eso.
Se acabó. Realmente, bueno, es que si hablamos de las actuaciones del señor presidente de la República, creo que lo dijimos en algún programa anterior, usualmente cuando los presidentes ingresan y son electos, entran con una gran popularidad, el pueblo los elige para un mandato, pero tan pronto empiezan a gobernar, esa popularidad empieza a decrecer. Históricamente así les pasa a todos los presidentes, pero en el caso del presidente Bukele es totalmente diferente. Sí, sí, sí. El presidente ha aumentado de popularidad en su mandato, en su ejercicio. Eso es algo histórico, que hay que saberlo defender y puntualizar, y hay que verlo. ¿Por qué? Porque realmente él ha incrementado en su popularidad y ya tiene más de 3 años de estar gobernando. Cuesta arriba casi 2 años. Casi 2 años, bueno, sí, casi 2 años, porque tenía una sala de lo constitucional. Una asamblea. Y una asamblea anterior que era... marchaba al lado contrario. Era opuesta. Era opuesta. Entonces, porque todo lo traducían en votos, entonces decían, si lo dejamos que él tome las decisiones, que son decisiones que conectan con el pueblo salvadoreño, va a ganar más popularidad, porque es un presidente que entiende el mandato del pueblo salvadoreño. Sí, entonces lo trataban de bloquear por todos lados. Inclusive, habiendo y existiendo una pandemia que a nivel mundial había erosionado a países de primer nivel en el tema de salud. Aquí, con toda y la oposición de la Asamblea, con toda y la oposición de la Sala de lo Constitucional, anulando las normas establecidas en el Código de Salud, que eran las que estaba ocupando el señor presidente, a pesar de toda esa oposición, hicimos las cosas bien dentro de esa visión del presidente. Bueno, tú te acordarás cuando se estaba haciendo el hospital El Salvador, que dijeron que era una galera y que era por gusto. Que porque se ponían canopy, que no sé qué, si iba a pasar la pandemia. ¿Y cómo sirvió el hospital de El Salvador? Fue un motorcito precisamente para poder apaciguar y para poder salvar vidas. Entonces, si ustedes miran, ellos constantemente han manipulado la verdad y los esfuerzos. Y hay que decirlo claramente, miren, un sistema de salud abandonado por años y años de gobiernos, tanto de Arena como del Frente. Pero sin embargo, la visión del presidente Bukele, y en esa operatividad hubo que adecuar esas unidades de salud para mantener la cadena de frío, por ejemplo. Correcto. Porque esas vacunas necesitan un traslado, y en ese traslado hay que mantener la cadena de frío. Cuando, por ejemplo, le ponen la vacuna a usted en Chalchuapa, ¿sí? Esa vacuna ha sido trasladada y se ha tenido que mantener esa cadena de frío. Esa cadena de frío tuvo que haber sido demostrada a las farmacéuticas, por ejemplo. Cuando ellos venden al gobierno de El Salvador en un derecho preferente a 10 países, porque entramos en un derecho preferente a 10 países, a los primeros 10 países en darle las vacunas. La negociación, yo fui parte de la negociación, estaba como asesor del ministro Alaví, éramos 4 personas, 3 médicos, su servidor jurídico, y ellos querían que se les demostrara la cadena de frío óptima para poder trasladar precisamente la vacuna. ¿Por qué? Porque si le ponían la vacuna a usted arruinada, por ejemplo, porque no se había respetado la cadena de frío y se había arruinado la vacuna, Pfizer, por ejemplo, o AstraZeneca, tenían temor de que hubiera una responsabilidad. Entonces, ¿por qué? Porque el generador de la vacuna, el fabricante, era dicha farmacéutica. Entonces, ellos decían, nuestro producto tiene que ir óptimo. Entonces, cuando se la ponen a cada salvadoreño, va a tener que estar en óptimas condiciones. Y para eso había que respetar la cadena de frío y otras condiciones sumadas a esa. Entonces, todo eso hubo que adecuar esas unidades de salud, y por eso es que yo sostengo que cuando el dinero no se roba alcanza, porque eso no lo percibió la población, pero cada unidad de salud tuvo que haber sido adecuada y se adecuó a esa precisamente requerimiento de la farmacéutica. Sí, todos fuimos testigos, y ustedes también que nos miran aquí, porque los hermanos de la diáspora solo se los contaron. Pero recuerdo yo que fue un hecho histórico. Yo estaba en el aeropuerto
cuando aterricé el avión de Iberia, Sí, con el primer cargamento, sí, y el presidente anunciaba con el doctor Alaví, el ministro, del traslado ya a los primeros hospitales, que no eran hieleras, para describirles lo que es la cadena de frío que dice el diputado Castro, sino que eran vehículos especiales, que ya estaban preparados. Sí. No se iba a improvisar que aterrizando el avión de Iberia iban a comenzarse a preparar pequeños laboratorios en frío para trasladar hasta donde era posible. No, ya estaba todo listo, gracias a Dios y a la visión humana, donde por eso es que sobresale el país, gracias a la visión humana del presidente. Y desde ahí tenemos un punto de partida para decir que en aquellas carreteras litoral panamericana, en los 4 puntos cardinales, circulando esos camioncitos herméticos, sí. para que llegasen a su destino como mensaje salvador a tantas vidas que realmente ahí están, felices, contando la historia más reciente, que en el futuro nadie creerá, pero si se las contamos como debe ser, se van a quedar admirados porque eso es lo que ha pasado. Y allí sucede otra parte del hecho, si es plausible el hecho de cómo se reajustó precisamente las unidades de salud para cumplir con los requisitos de las farmacéuticas, en un momento donde la Asamblea Legislativa de ese momento se oponía constantemente a las medidas del presidente y la Sala de lo Constitucional acompañaba políticamente a Arena y al Frente en la oposición. Pero fíjense ustedes qué interesante, ahí no solo es plausible ese hecho, sino también el hecho de cómo se articuló el Estado. Porque, por ejemplo, los pacientes con enfermedades crónicas en esos momentos eran precisamente trasladados por el Viceministerio de Transporte. O sea, el Viceministerio de Transporte entró a apoyar, al igual que otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, en ese articulaje que hubo, en esa articulación, mejor dicho, que existió y que todavía existe para cualquier tipo de desarrollo dentro de la temática y visión de que tiene nuestro presidente Bukele, hay una articulación del Estado donde todos los ministerios, todas las carteras articulan precisamente con las instituciones pertinentes para poder beneficiar a la población. Esto ocurrió en la pandemia. Sí, Y señor. esto ocurre también, por ejemplo, con el régimen de excepción, con la prolongación del régimen de excepción. Esto ocurre constantemente en todo el desarrollo de esta visión del señor presidente Bukele. Entonces, tenemos y estamos viviendo momentos históricos que vienen a romper el eje central de cómo se gobernaba en los países, en todos los países latinoamericanos, por estos de gobiernos que han venido controlando a cada territorio o cada país, y que precisamente hoy con la entrada del presidente Bukele se rompió este esquema de bipartidismo que existía, donde realmente yo digo, bueno, ni era tal, porque Arena y el Frente siempre fue lo mismo. Entonces, ellos venían manejando todas las riendas del país y yo prácticamente digo, tenían secuestrado a El Salvador, nos tenían secuestrado. Estábamos secuestrados por este grupo de poder fáctico, donde habían periódicos por un lado, donde habían ciertos canales por otro, donde habían tanques de pensamiento por otro, donde habían estas dos fracciones precisamente terribles que gobernaron. Bueno, Arena, imaginémonos, tan desesperado estaba y con falta de opciones el país, que Arena, manejando las cosas tan mal como las manejó, duró 20 años. Sí, toda una Tuvimos vida. 4 periodos, tuvimos 4 presidentes de Arena que robaron millones a El Salvador. Entonces, y yo siempre me pregunto, ¿cuántas personas murieron? Porque Sí. las unidades de salud o los hospitales estaban abandonados. Bueno, compraban medicinas vencidas y las enterraban para esconder precisamente que las habían comprado vencidas. Ellos se ocupaban directamente de hacer millones y millones que iban a dar a los bolsillos de ellos mismos. Le generaban impuestos al pueblo salvadoreño. Y el Frente llegó a hacer lo mismo.
por ejemplo, el CES, que lo hemos ya dicho aquí en un par de ocasiones, que era el impuesto a las comunicaciones, se lo pusieron al pueblo. Sí, la gente tuvo que Al pagarlo. pueblo se lo pusieron. Millones y millones que fueron a dar al bolsillo de estos funcionarios de ese momento. Entonces, bueno, se pagaban maestrías, negaban las becas a la gente de escasos recursos, no tenían acceso a becas, porque muchos jóvenes trataban de seguir estudiando y trataban de solicitar las becas, pero esas becas eran dadas a los mismos funcionarios. Exacto. Bueno, en España teníamos exfuncionarios como secretarios técnicos, secretarios jurídicos que iban a sacar estudios pagados por el impuesto de los salvadoreños, por el esfuerzo de los salvadoreños. Qué pena, qué desgracia. Entonces era increíble, y entonces aquí es donde hablamos, había no de la compra de un inmueble, no, tenían muchos inmuebles. Con fuera lujo, del país. Fuera del país, bueno, algunos de ellos con apartamentos de lujo en Brasil. En Brasil. Es que es increíble, es algo horroroso realmente lo que hicieron, y hoy pretenden pararse en el podio y empezar a señalar, cuando el dedo señalador de ellos mismos debería ser para señalarse hacia ellos, porque ellos fueron los que aquí vinieron a poner a El Salvador en un estado realmente donde el pueblo ya no creía en un futuro mejor, donde no creía en el sistema de salud pública, donde las personas, las pensiones las robaron como quisieron, y las reservas técnicas de los contribuyentes se las robaron, privatizaron precisamente, hicieron negocio de todo cuanto pudieron. Las telecomunicaciones, Antel, por ejemplo, quisieron hacer lo mismo con el agua, pero gracias a Dios la población se manifestó, se unió y no dejó y resistió hasta que llegó este gobierno que realmente responde al único que puede responder, que es al pueblo salvadoreño. Interesante. Si me lo permite, diputado Jorge Castro, en este día viernes, que es su viernes, es el viernes de los salvadoreños, a pesar de que culmina una semana, pero ha sido una semana muy exitosa para el país. Hemos visto que la sesión plenaria tuvo buenas noticias. El pasado martes, la sesión número 82, donde pues ya se autoriza el suplir para lo que resta del ciclo fiscal de este año 2022 al Tribunal Supremo Electoral, para que sin pretextos se trabaje por lo que ya está en marcha del voto en el exterior, y también sobre ya no exigirle a los consumidores, a los compradores, una garantía solo por 30 días, sino que los empresarios sirvan un documento digital que haga constar de la calidad del aparato o no, y se pueda responder a través del artículo 33A de la Ley de Protección al Consumidor a tantos salvadoreños que también habían sido engañados, porque hay mucha publicidad engañosa. Entonces, y se han aprovechado. Ahora no se va a poder. Y también pues hemos visto de cómo en el exterior ya el país salió del top 10 de, pues que ya el mayor flujo de migrantes iba hacia Estados Unidos. Hoy estamos un poco fuera porque la gente tiene confianza y se queda, diputado, en el país a trabajar, a autorrealizarse aquí. ¿Por qué? Porque se siente seguro. Así es. Por ejemplo, esto que tocaba, Javier, realmente de lo de la garantía de los productos, era algo que venía lacerando precisamente a los salvadoreños, porque, bueno, si usted, por ejemplo, compraba algo, un televisor o un aparato eléctrico, por ejemplo, y perdía la factura, o tenía que estarla guardando, o le daban garantía por 30 días. O le daban garantía por 30 días y... Si le arruinaba ya no podían responder. No, y entonces, si usted no llegaba también con el papel de la factura, entonces le decían, pues no. Cuando ellos en sus archivos, en sus sistemas, precisamente tenían que le habían vendido a usted. Entonces realmente era una excusa, era un impedimento realmente inventado, que afectaba pues el bolsillo de los salvadoreños. ¿Qué hacía esa gente? Acababa de comprar su aparato y le fallaba. Y ellos además tenían
la garantía del fabricante, porque las empresas tienen la garantía del fabricante. Sí, como distribuidores. Como distribuidores. De la Realmente marca. había una falta de interés de no generar una logística por los usuarios. Era una falta de interés porque ellos, no es que ellos fueran a pagar el producto, digamos que se le arruinaba a usted el televisor que lo acababa de comprar y se lo llevaba a ellos, no crean que ellos iban a absorber el aparato defectuoso, no, ellos solo vienen y se van a donde el fabricante y le dicen, mire, se arruinó, y el fabricante les da otro. Así es, así debe procederse. Entonces, así sucede en otros países. Sí. Entonces, ¿qué era? Era un abuso hacia los consumidores, era un abuso hacia la población, y por eso se ha corregido esto para que precisamente la población esté garantizada de que cuando compre algún artículo, precisamente la ley lo acompaña. Qué interesante. ¿No? Poco a poco van a ir ustedes dándose cuenta, amigos televidentes. Por eso también nos sirve este espacio para orientar, para que ustedes de manera cercana a nosotros, El Salvador Posible de ITV, conozcan las dimensiones, los alcances que tienen estas iniciativas. Estos dictámenes que se presentaron en su momento y que ya son leyes en el país. Ahora, sobre que ya los salvadoreños pues gozan de lo que estaban esperando, ya comienzan a ingresar salvadoreños que vienen procedentes de Europa, de Estados Unidos, a pasarla con sus seres queridos estos días y a invertir. Sí. Seguramente a invertir, porque se sienten ya que no van a tirar dinero al vacío, que se van a sentir coaccionados por la renta que exigían las estructuras delincuenciales. Hoy saben que va a ser un dinero bien invertido para generar economía y empleo en el país, diputado Castro. Sí, bueno, nosotros podemos percibir, y estoy seguro que toda la población lo siente, lo percibe. Igual nuestros hermanos allá en el exterior realmente están confiando en un país diferente, han venido y pueden observar que hay un país diferente, donde la seguridad es diferente, donde las instituciones públicas actúan de una manera diferente, realmente en favor del pueblo. Y esto hace que esto atraiga, ¿verdad? Es como un imán, diría yo. Y claro, nuestros hermanos en el exterior llevan en su corazón nuestro país. Cuando uno está fuera del país realmente y está trabajando en otro lugar, yo estuve hace años en Los Ángeles, trabajando en Los Ángeles, y realmente todas las memorias del Salvador, todo lo que lleva en su corazón, que son esas memorias de la familia, de los amigos, del pueblo donde uno creció y donde uno realmente se desarrolló, todo eso lo tiene uno y lo va a tener siempre de por vida. Entonces, cuando uno está lejos, añora más, añora la comida, las pupusas, por ejemplo. Ahora más fuerza de sentimiento. Aunque allá podemos comer pupusas, allá en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, pupusas hechas por salvadoreños, pero pues no es lo mismo. Ya no de comales, ya no de ancha nuestra. Entonces, esa mezcolanza de sentimientos, cuando ahora hay un país que está fructificando de manera diferente, que está siendo el ejemplo para otros países latinoamericanos, que estamos rompiendo barreras, realmente, ¿qué hace? Pues directamente invita al corazón a poder ir a ver, a ir a El Salvador, y al ver que ha cambiado tanto, la gente que puede pues piensa en invertir y dice, hoy voy a invertir en El Salvador, ahora que me jubile voy a regresar a El Salvador, dicen varios. Sí. Y yo me he encontrado muchas personas que dicen, mire, yo ya me jubilé y ahora voy a venir a El Salvador a invertir. Entonces, pues nosotros nos sentimos contentos, ¿verdad? Porque estamos de alguna manera empujando la carreta en esa dirección. Y cuando yo digo empujar la carreta, me gusta imaginarme que el primero que la está empujando es el presidente Bukele, ¿verdad? Y de ahí vamos todos los funcionarios, pero también el pueblo salvadoreño. Ahí está Viu, sí, ahí está toda la gente empujando esa carreta. Y claro, estos grupos de poder queriendo detener, queriendo ponerle piedras a las ruedas, queriendo afectar la dirección que lleva la carreta. ¿Por qué? Porque todos estos grupos de poder han vivido a costas del pueblo salvadoreño. Entonces, ellos son los primeros en renegar hacia las decisiones que se están tomando. Entonces, ¿qué sucede?
miren, por eso es que ellos, como han robado tanto, ellos sacan de este dinero robado, que es el que ejerce sus economías, y empiezan a gastar y a generar opiniones públicas internacionalmente, notas periodísticas, para poder desvirtuar. Y todos podemos ver, a veces yo me meto en Google y veo unas noticias que realmente son unas noticias falsas, de donde uno lo puede leer y dice, bueno, el otro día leí una que decía, todo el pueblo salvadoreño está atemorizado por la dictadura que está ahorita vigente en el país. Realmente usted lo lee y uno dice, puya, realmente es una noticia pagada, ¿verdad? Es una noticia desarrollada y pagada por estos grupos de poder fáctico que gobernaron el país y que ahora han dejado precisamente de percibir el dinero de los salvadoreños. Y por eso es que vemos un montón de obras ahora. Si ahora empezar a enlistar todas las obras que está haciendo el gobierno realmente cuesta porque son muchas, son un montón. Entonces, y aquí no estamos hablando de obras de 5 centavos, estamos hablando de obras millonarias. Duraderas, de primer nivel, que no le vamos a tener nada que envidiar a otros países. Y hay una cosa también, diputado Castro, y es evidente que en este gran esfuerzo nacional, pues la obra habla por sí sola. Y no hemos comentado la última encuesta, donde 8 de cada 10 salvadoreños ya decidió por la reelección. Es más, hasta dan nombres de quién puede acompañar en la fórmula. No nos vamos a meter ahí, porque vamos a encender el furor ahí. Entonces, van a decir nombres. Vamos a encender el cañal. Sí, nosotros estamos por la reelección, en eso estamos de acuerdo. Y fue el diputado Castro quien, a través de esta tribuna informativa, pues pusimos las llamas para abajo, ¿se acuerda? Así es que ya las encuestas, por consecuencia, han retomado el tema que quién puede ser la fórmula. Sí, es cierto, cuando nadie se había metido en el tema, yo me recuerdo que tú lo tocaste, el tema de la reelección, y empezamos a hacer un análisis. Yo me recuerdo que trajimos una pizarra y hicimos una línea del tiempo y empezamos a desmenuzar los artículos de la Constitución. Vamos a repetir ese programa, fíjese, porque como van a venir salvadoreños, aquí se los vamos a mostrar. Vamos a tener un foro de salvadoreños del exterior que vengan en estos días. Y creo que podríamos, en eso sí vamos a comenzar ya a dar acciones de evolución. Es que es importante el hecho de que los salvadoreños, donde quiera que estemos, podamos sustentar y fundamentar porque la reelección es legítima. Es sustentada. Porque es legal totalmente. Entonces, sí, es necesario que podamos argumentar o contraargumentar o desengañar a las personas que creen que no es legal la reelección. Entonces, hacer una zambullida en los artículos, hacer una de esas zambullidas necesarias para poder digerir el articulado que está en la Constitución, y por eso esos programas son interesantes y son oportunos, porque precisamente le dan las herramientas a la población para que ellos puedan defender, o ir con el vecino, o ir con el familiar que piensa que no es viable, que no es legal, para que se desengañen, porque lo que hace la oposición es precisamente usar esas mentiras y empezar a tratar de tirar ese humo para que la población no pueda ver la realidad. Pero el tema es totalmente legal, no solo porque la sala de lo constitucional ya emitió postura al respecto, sino porque la Constitución lo establece. Así es, no contradice la Constitución, la sala y el mismo Tribunal Supremo Electoral, que de ellos. Así que, ¿qué podemos esperar? Aquí el destino se resuelve a sí mismo, pero con ideas constructivas y con acciones congruentes a lo que el pueblo vive y se le va dando. Esa es la respuesta contundente. ¿Qué mejor promoción? Sin propaganda, sencillamente la acción realizadora del gobierno junto a tus diputados de territorio, pues no son de escritorio. Sí hay trabajo de escritorio, pero el de campo complementa el esfuerzo que se hace desde el Salón Azul. Vamos a un primer cambio, diputado Castro, y cuando regresemos vamos a retomar otros importantes temas que han sido pues buenas noticias esta semana desde el primer órgano del Estado. Ya regresamos.
Eliminar criaderos de zancudo es muy fácil. Basta con realizar 3 pequeñas acciones. Lava con lejía pilas y barriles. Tapa objetos donde conserves agua. También voltea objetos que acumulen agua como llantas y floreros. Practícalas en tu hogar, en tu trabajo y en tu escuela. Protejamos a nuestras familias. Todos juntos, cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puedes contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Eliminar criaderos de zancudo es muy fácil. Basta con realizar 3 pequeñas acciones. Lava con lejía pilas y barriles. Tapa objetos donde conserves agua. También voltea objetos que acumulen agua como llantas y floreros. Practícalas en tu hogar, en tu trabajo y en tu escuela. Protejamos a nuestras familias. Todos juntos, cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Aquí estamos con ustedes. Este es el espacio de Cerca El Salvador Posible, acercando a esta tierra a muchos salvadoreños que vienen de viaje, otros que ya llegaron, otros que vendrán en camino, como los 3 Reyes Magos, ¿verdad? De regreso a su entorno. Así es que aquí les esperamos con los brazos abiertos. Sepan que este programa no es ideológico, eso hay que dejarlo en claro. Es realizador, porque hablamos de la obra realizadora. No venimos a inventar, venimos a decirle la historia que se escribe día tras día en el seno del primer órgano del Estado cuando tenemos al diputado Jorge Castro con nosotros. Es un hombre de 1000 batallas, es un alfil en el tablero del ajedrez del gobierno. Ha hecho mucha obra, y no solo ahora, sino desde siempre. De la parte legal no hay nadie que le coma cuentos, pero con base a la verdad y a la realidad. Así es que por eso los viernes siempre esperen toma de la palabra en De Cerca El Salvador Posible al diputado Jorge Castro. Diputado, dígame. Yo pienso que realmente ha llegado un momento donde los salvadoreños deben de tomar como propios los temas, ¿verdad? Es necesario, y lo decíamos antes de irnos a la pausa, por ejemplo con el tema de la reelección, pero yo creo que el salvadoreño hoy en día debe de generar postura defendiendo temas. Por ejemplo, cuando decimos el régimen de excepción, el régimen de excepción, primero es una herramienta legal. ¿Sí? ¿Es ilegal? No, porque está en la Constitución de la República. Señor. Ese es un punto fundamental. Ahí está, para poder ser usado en situaciones de emergencia como la que tenemos en la lucha de un crimen organizado. Sí, señor. ¿Es legal? Sí, ahí está en la Constitución. ¿Cuál es el otro punto? ¿Lo quieren los salvadoreños? Sí, 9 de cada 10 salvadoreños lo quieren. El otro punto importante del régimen de excepción, y es importante, valga la redundancia, que ustedes lo manejen y lo conozcan, es el hecho que es lo que hace el régimen de excepción. Limita ciertos derechos fundamentales, ¿sí? Vamos a pensar qué es lo que hace el régimen de excepción. Yo lo resumo a dos situaciones específicas dentro de las aristas que tiene. Una de ellas es, ¿sabió? Que, por ejemplo, no necesita una orden de captura para poder capturar a alguien, ¿sí? Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque imaginémonos que se han capturado alrededor de
54.000, casi 55.000, ¿verdad? Un poquito más sí, de criminales, 700 y pico de cabecillas de esa organización criminal, vehículos, lo que sea. Pero imaginémonos que para poder capturar a esos 50 y pico mil criminales hubiera tenido que generarse una orden de captura por un juez. De no terminar. O sea, la misma razón común, el mismo orden lógico de analizar te dice que no se puede, porque entonces, ¿qué sucedería? Le avisan a un grupo de policías que ahí en esa casa están escondidos unos mareros, y para ir a sacar la orden de captura ante el juez, se terminaran yendo, o que se han escondido en X terreno, o que están en las afueras, ¿sí? Imaginémonos que en el momento los ubica la policía y tendrían que ir a sacar una orden de captura emitida por un juez. Hablamos de más de 50.000 personas. Entonces, por orden lógico, dentro de la herramienta del régimen de excepción es precisamente que solo capturan y después obviamente hay que probarle al juez la razón del por qué se le ha capturado a alguien. Sí. No es que jamás se va a probar, no, primero se captura. Y la otra situación que debemos de entender y debemos de aprender a defender el tema es que el régimen de excepción amplía el periodo de 3 días, que son las 72 horas, que tiene la Fiscalía para llevar el proceso ante un juez. ¿Por qué? Por la misma razón, porque estamos hablando de más de 50.000 personas capturadas. Imaginémonos que se están haciendo capturas masivas. Imaginémonos que la Fiscalía en 3 días tenía que llevar los procesos de ese montón de criminales. Para no terminar. O se hubieran llevado no fundamentados correctamente, ¿sí? Porque no hubiera existido el tiempo. Era ilógico pensar que en 3 días se iba a llevar el proceso con los elementos de juicio probatorio ante un juez en 3 días, en 72 horas. Entonces, obviamente, era necesario alargar el periodo a 15. Eso es lo que hace el régimen de excepción. Pero claro, ¿qué hace la oposición? Lo agarra la mentira, la manipula y dicen, bueno, están violentando los derechos de las personas. Los están llevando presos y no tienen derecho a un proceso. No es verdad. Cada persona capturada tiene derecho a un proceso legal de acuerdo a la estructura normativa del país. Lo único que en la captura no media una orden de captura de un juez, ¿sí? Antes solo se podía hacer eso en flagrancia, pero ahora no es necesario por el régimen de excepción. Pero además de eso, amplía el plazo de 3 días a 15. Quiere decir que si lo capturan a usted, por ejemplo, porque usted ha andado en maras y pandillas y es parte de esta organización criminal, no se va a tener 3 días para llevar su proceso ante un juez, sino que se tiene 15 días para que venga la Fiscalía, la policía, y entonces armen precisamente todos los elementos de juicio probatorios, los documentos, los testimonios, toda la parte que lo vincula a usted a un delito, que es una parte compleja, y se lleve ante un juez del montón de personas capturadas. Entonces ese tipo de puntos hay que precisamente saberlos argumentar para poder específicamente contraargumentar contra esas personas que manipulan las verdades, haciéndolas caer como en un abuso, cuando aquí no hay un abuso. Aquí lo único hay un desenllave para poder generar las capturas masivas, pero ese proceso tiene que estar adecuado a la estructura normativa del país. Lo único que hacemos con el régimen de excepción es ampliar los 3 días a 15 días, como dije anteriormente, y que la orden de captura no es necesaria una orden de captura emitida por un juez, pero es por la premura. Sí, así es. Allá viene la población, porque aquí hay que decirlo claramente que la población se ha convertido en denunciante porque cree en este proceso, cree en el plan control territorial y cree en el régimen de excepción. Entonces han aprendido a quitarse el miedo, el temor, y entonces se han vuelto señaladores. Allá están en tal casa, ¿verdad? Y entonces allá están en tal lugar. Entonces viene la policía y se va y captura, porque si fuera a pedir la orden de captura a un juez hay que demostrarle por qué se quiere capturar. Así.
cambio, eso se tira hasta la parte ya de presentarle el proceso a un juez, y para eso son los 15 días. Interesante esa explicación jurídica para que ustedes vayan tomándolo en cuenta, porque a veces los desinformadores creen manejar la verdad y la presentan su mentira como que así es, y no es cierto, no es correcto. Porque siempre ahora llegó el momento en que la ciudadanía es el punto de partida, ellos son los que conocen mejor el entorno. No es una medida precipitada de llegar y capturar a alguien. No, ya hay un punto de partida. Hay verdaderos héroes también en las comunidades que se han cansado ya de padecer, de sufrir, de estar cautivos en sus propios domicilios por esta clase de estructuras criminales. Y por eso, hechos son hechos. Y ante los hechos uno se rinde de saber que la paz que respiramos es producto de eso. Una articulación, ciudadanía, gobierno y sus funcionarios, las autoridades. Así es. Son resultados. Ya no camina uno con temores, ya puede salir al parque, ya puede uno respirar esa paz que se nos había negado. Pues, diputado, realmente va en marcha hasta diciembre, ¿no? Esta nueva prórroga, la octava prórroga. 30 días más, entonces, y se va a seguir prorrogando, o la palabra correcta o jurídica es prolongación. Prolongación. Y se va a seguir prolongando tanto como sea necesario, porque aquí, lo he dicho anteriormente y lo digo ahora, ¿qué está haciendo el Estado? Bueno, protegiendo el derecho fundamental a la vida. Eso es lo importante. Que es un derecho supra. Así es. Y porque también habíamos perdido la libertad de movilizarnos, cautivos en nuestros propios domicilios, en nuestra propia casa. Había un sinfín de aristas que eran tocadas precisamente por estas organizaciones criminales, porque vaya, primero se ponía en peligro el derecho fundamental a la vida, que de acuerdo a la Constitución, el origen y el fin de toda actividad estatal es la persona. Entonces el Estado tiene la obligación precisa de proteger el derecho de todos los salvadoreños a la vida, ¿sí? Entonces cuando hay algo o alguien o una organización criminal que está precisamente poniendo en peligro ese derecho fundamental a la vida, el Estado debe de actuar protegiendo a los salvadoreños y protegiéndolos en esa vida que se tiene, en ese derecho fundamental de poder vivir. Otro aspecto es el derecho a poder ejercer el comercio libremente. Exacto. ¿Sí? Porque dejemos de ladito por un rato el derecho fundamental a la vida. Otro es la actividad comercial, porque el país, para que crezca, la libre movilidad, necesita que haya actividad y se genere actividades comerciales en un ambiente óptimo para eso. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Bueno, usted ponía su tiendita y lo llegaban a rentear. Ponía una venta de camisas y lo llegaban a rentear. Y si usted no quería pagar, lo mataban. Derecho fundamental a la vida, pero también se violenta el derecho a poder ejercer el comercio libremente de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque venían y usted ya no crecía como tenía que crecer, mercantilmente hablando, porque a usted él tenía que estar pagando renta y de repente le subían a esa renta y entonces su negocio ya no prosperaba como tenía que prosperar, porque además de pagar los impuestos, además de pagar todo lo que de acuerdo a la ley tenía que pagar como contribuciones al Estado, usted tenía que pagar también una renta. Sí. Otro aspecto, bueno, sus hijos iban al colegio. Cuando iban al colegio tenían que atravesar el vecindario que estaba repleto de mareros. Se ponían en peligro sus hijas, sus hijos. Primero les querían vender droga, ¿sí? Segundo los querían reclutar. Y a las niñas querían abusar de ellas. Entonces, ese es otro beneficio. Entonces, cuando ustedes miran que hay diputados que se oponen a la prolongación del régimen de excepción, es porque ellos formaban parte precisamente, y se puede especular directamente en esto, que de la misma estructura criminal. Entonces, cuando usted viene y ataca eso, porque déjeme decirlo nuevamente, cuando eran renteados, esa renta no solo le quedaba a las maras, sino que iba a dar al bolsillo de todos estos personajes. Entonces ahora que no reciben ese dinero, que no están robando por aquí, no están robando por allá, ellos se oponen a todo.
Hemos tenido buenas noticias también, diputado, y hay que decirlo. Bueno, el régimen de excepción es la punta de lanza que vamos viendo de cómo el mío CID, en este caso el presidente abriéndose camino, así, es que se ha entregado una buena cantidad de harina a los panaderos, y esto hace que tengamos garantizado el sustento diario, las tortillas, el pan, y son pero de centenas de panaderos que se han beneficiado con este programa de donación de China continental, a través del Ministerio de Economía, tal como lo ha dado a conocer la licenciada Hayem, la titular de Economía. Esta es una buena noticia. Ahora, apelamos en esta franja, si usted me lo permite, porque es suya también, que no nos aprovechemos, que le ayudemos también, no al gobierno, ayúdese usted mismo, a la población, a no encarecer las tortillas, porque ya nos dijeron que, bueno, una cora 3 nada más, y a veces las hacen bien chiquitas, pueden ser un poquito grandes. Y cuando dice tortillas pensamos en pupusas y nos da hambre. En chiquititas, entonces necesitamos ser condescendientes, como el gobierno lo es. Ustedes tomamos el ejemplo y hagámoslas un poquito más grandes y echémosle más quesillo. No, y aquí estábamos hablando con Abiu y estábamos diciendo, porque ni él ha cenado ni yo he cenado. Sí. Aquí no hemos cenado y entonces en el break, en la pausa estábamos hablando de comida, porque creo que él tiene hambre y creo que yo también, entonces estamos hablando de comida y me decía él, por aquí hay un changarro por ahí, me decía él, donde venden una comida bien rica, deliciosa, y también venden pupusas bien ricas, entonces, y así somos los salvadoreños, ¿verdad? Entonces nos estábamos poniendo de acuerdo para próximamente la otra semana ir a comer ahí unas pupusitas, entonces vamos a ir. Andamos hambre, creo que por eso que estamos hablando de comida. Sí. Interesante, es que celebramos la vida, y le decimos, cuando decimos vamos a ir a comer allí, antes no se podía, a la vuelta de la esquina, por el mismo temor que nos envolvía, pero gracias a Dios, cuando culminamos este ciclo, porque vamos en noviembre a toda prisa, hay que celebrar más de 500 dictámenes, porque si nos detenemos de cada uno de ellos, yo creo que sería bueno que hagamos un recuento. Por cierto, en la memoria, a mí me toca el tema seguridad, estación para la cual laboro también. El tema seguridad, hay que hablar de lo bueno, de los éxitos, y los salvadoreños tienen que estar informados, pero bien informados, porque, como decía el diputado Castro, hay unos que con piel de ovejas tratan de alterar el orden, y eso no es correcto, es de ser malos salvadoreños, como que no vivimos aquí. ¿Por qué no dicen cuánto sufrieron las víctimas, las familias de las víctimas, de las estructuras delincuenciales? ¿Por qué no dicen que la popularidad del presidente luego, lejos de mantenerse o de bajar, sube? Digan lo bueno. No traten de ocultar el sol con un dedo, como decía mi abuela, porque la verdad se impone, y esa es la verdad la que estamos nosotros compartiendo, una verdad exitosa de un país nuevo que construye gracias a iniciativas del presidente Nayib Bukele y junto a sus diputados. Así es que usted celébrelo. Ahora estamos ya próximos a ir terminando un año que, bueno, por fin los niños pudieron asistir con suprema libertad a recibir sus certificados. Los docentes terminan el 30 de noviembre. Las graduaciones están ya a la orden del día. Pueden asistir a cualquier teatro a recibir esos diplomas. Antes no se podía, todo virtual, por dos razones: por la pandemia y por la inseguridad. Así es, no, realmente, miren, es increíble cuando vemos que este gobierno solo tiene 3 años, meses. Yo diría menos, porque no lo dejaron gobernar. Sí, no lo dejaron gobernar. Prácticamente un año y medio, casi los 2 años. Entonces, y se han dado pasos agigantados, o sea, pasos realmente que la población ha aplaudido y que han roto precisamente y han dejado, digamos, El Salvador ya ha trascendido en otros países. Tanto es que precisamente en otros países la misma población exclama querer tener un presidente como Bukele. Así es. Un presidente como Nayib Bukele. Entonces dicen, queremos un Bukele. Y por eso es que precisamente el término y
la manera de gobernar, este modo de gobernar del presidente en total dirección en favor de la población, está precisamente tomando adeptos y más gente se está sumando a nivel de todos otros países para poder exigirle a sus gobernantes que copien el modelo. Eso es lo bueno. Entonces es algo increíble. ¿Cuándo nosotros como país habíamos andado en la boca de otros países para que nos copien en la manera de gobernar, pues? O que nos envidiaran a nuestro presidente? Jamás. Eso no había ocurrido jamás. Entonces, históricamente, ¿por qué nos conocían? Por ser el país más violento de todo el mundo. Daba pena, y nuestros hermanos en el extranjero, en el exterior, precisamente saben a lo que yo me refiero. Daba pena decir que uno era salvadoreño. Sí, ¿sí? señor. Ahora es un orgullo decir que es salvadoreño. Inmediatamente uno dice que es salvadoreño, le empiezan a hablar del presidente Bukele. Ah, sí. Inmediatamente. Sí, sí. ¿Verdad? Inmediatamente. Entonces, bueno, tenemos el presidente mejor rankeado en todo el mundo. Sí, señor. ¿Cuándo El Salvador? ¿Cuándo? Entonces, claro, la oposición se le cae la baba precisamente de ver cómo este gobierno ha hecho lo que ellos no pudieron hacer porque buscaron solo intereses propios. Entonces, cuando miran que el presidente Bukele está rankeado como el mejor presidente del mundo, ¿sí? El más querido, este tipo de oposición como la nuestra aquí en El Salvador realmente se ha de sentir frustrada, ha de sentir un dedo señalador. Cada vez que el presidente ve una fotografía del presidente Bukele, es un dedo señalador hacia ellos, que ellos no pudieron hacer lo que él está haciendo. Exacto. Bueno, en este mes de noviembre, muchos salvadoreños también hacen un alto en el camino, porque el último jueves de noviembre es el Día de Acción de Gracias, tengo entendido, allá en la Unión Americana. Aquí nosotros podemos crear nuestro propio Día de Acción de Gracias, para dar gracias a Dios que tenemos un presidente que no celebra el fin de las guerras, celebra el principio de la paz ciudadana que anhelábamos y que se nos había negado. Darle gracias a Dios es importante, pero no solo un día, es todos los días, como nos dice el diputado Castro, quien nos ha venido también a guiar por los senderos de la espiritualidad, porque para ser buenas personas, buenos funcionarios, también hay que ser muy devotos y manifestar el verdadero temor de Dios y encomendarnos a Él en cada buena acción. Es que antes, y todavía hay mucha gente de la oposición, creen que los políticos debemos de estar lejos de Dios, o que los políticos no podemos hablar de Dios, porque son políticos. No, esa es la vieja manera de hacer política. Hoy en día los políticos no podemos lograr nada sino de la mano de Dios. De hecho, nunca lo hemos podido lograr como persona, porque usted no llega ni a la esquina si no es de la mano de Dios. Entonces, esta nueva manera de hacer política, porque esta es una nueva manera de hacer política, es de la mano de Dios. Dios pone el 99.99% y el otro restante chiquito, que para uno es el 100%, ¿verdad? Lo ponemos los humanos, pero si Dios no pone el 99.99%, no suceden las cosas. Y para que sucedan debe ser en el plan que Dios generó para usted, en este caso para el pueblo salvadoreño, y en ese plan el presidente Nayib Bukele es esencial. Sí, no es casual, no es esencial, no es casualidad, no es por casualidad de la vida, no. Dios lo puso ahí para generar esta oportunidad, porque a través de Él se está generando esta oportunidad. Entonces, dejar de lado a Dios en esta nueva manera de hacer política es hacer lo que hacían en el pasado. Entonces, no, es que Dios debe estar en todas las decisiones importantes que tomamos como personas, pero también más ahí donde se toman decisiones por todo el pueblo salvadoreño, que es en la asamblea. Entonces, cuando nosotros llegamos a la asamblea, debemos de encomendarnos a Dios para que Dios nos dé el carácter, la postura y nos dé la fortaleza para tomar las decisiones dentro de esa sabiduría que solo Él puede dar en favor del pueblo salvadoreño. No crean, es que miren, por ejemplo, a votar por la prolongación del régimen de excepción, por ejemplo, estamos peleando con grupos criminales, ¿sí? Entonces, cualquier ser humano sentiría temor
por la familia, por el grupo familiar, por los hermanos, por las hermanas, por los hijos, por los nietos, por los padres, ¿sí? Porque todos tienen una vida, todos andan en sus actividades. Entonces, cuando los diputados hacemos y legalizamos la prolongación del régimen de excepción, ¿en quién tenemos que tener fe para que no nos va a pasar nada? En Dios. Entonces encomendamos nuestras vidas a Dios, nuestra familia a Dios, ¿sí? Y tomamos estas posturas batallando con la espada en la mano, digámoslo, que es la ley en la mano, para poder venir y pelear por todos los salvadoreños, así de sencillo, en esta nueva era de la nueva manera de hacer política, de una nueva asamblea que camina de la mano en esta visión del presidente Bukele, pero sobre todo, teniendo fe en Dios. Y para que ustedes conozcan la mística, la dedicación, la fe del diputado Jorge Castro, cuéntenos en 2-3 minutos. ¿Usted ora antes de salir de casa, antes de acostarse, Sí, desde no. su oficina, antes de ir al Salón Azul, a una comisión? ¿Cómo procede el diputado Castro? Porque los buenos ejemplos hay que tomarlos. Ok, bueno, es que lo que pasa es que uno realmente tiene que aprender a andar con Dios donde uno ande, ¿sí? Usualmente e inconscientemente lo dejamos en la casa, ¿sí? Sale a View y agarra el carro o agarra el bus y se va para su trabajo. Entonces no, realmente debemos de romper ese esquema. Lo que debemos de hacer es invitar a Dios que se venga con nosotros. Usted ora en la mañana antes de salir, pero al final de la oración le dice: Dios mío, venite conmigo, no te quiero lejos, te necesito junto a mí para que me dé fortaleza y hacer las cosas bien, venite conmigo. Y entonces lo invita a irse con usted en el vehículo, en el bus o donde sea, y se lo lleva con usted, y usted anda consciente en su corazón que lo anda con usted, ¿sí? Y usted empieza a tener una relación con él, una relación personal. Dejemos eso que nos enseñaron, que es dejarlo en la casa, o que cuando vamos a la iglesia o al culto y después creemos que se queda ahí. No, se viene con nosotros. Entonces yo le digo: hoy voy al territorio, venite conmigo, por favor, venite porque te necesito conmigo para hacer las cosas bien. Y entonces, si estás lejos, no sé qué haría, entonces venite conmigo. Entonces debemos de aprender precisamente a tener una relación con Él. Eso pretendemos, y eso humildemente, dentro de la imperfección que tenemos todos los seres humanos, porque perfecto solo Dios, debemos de entender que debemos de mantener una relación con nuestro Creador constante. Y ese es el punto. Ese es el punto. Yo trato humildemente, dentro de esa imperfección que tenemos los seres humanos, de invitar a Dios que ande conmigo siempre, y trato de decirle: si te alejas de mí, yo no llego ni a la esquina, te necesito dentro de mi corazón, de mi mente, de mi ser, para poder avanzar y hacer las cosas correctamente. Es como una armadura, ¿sí? Es como que usted fuera a una batalla, ¿sí? Cuando vamos a la asamblea, por ejemplo, una batalla para nosotros, nos ponemos la armadura de Dios. Es la que nos va a dar fortaleza, es la que nos va a dar el carácter, es la que nos va a dar la sabiduría para hacer las cosas correctamente. ¿Usted ora cuando va a hacer uso de la palabra? ¿O ya ha orado antes de ir al Salón Azul? Yo oro en la mañana, en la noche, me llevo a Dios conmigo, y cuando antes de participar, por ejemplo, porque sin Él no podríamos decir nada, ¿verdad? Yo creo que para tener un orden de las cosas que queremos decir, yo siempre le digo: vaya Diosito, ahorita, vaya mi Dios, ahorita que ya vamos a intervenir, tus palabras en mi boca, ¿verdad? Tus palabras en mi boca, y ayúdame a ser congruente, ayúdame a decir las cosas que tú quieres que yo diga. Y entonces trato de navegar en Él, ¿verdad? Que la sabiduría viene de lo alto, ¿verdad? De Dios. Sí, uno ni a la esquina llega. Miren, si yo me acuerdo, Sí, acuerdo que por ejemplo, en el colegio, cuando había cuestiones de oratoria, su servidor daba lástima. O sea, yo cuando me paraba, por ejemplo, cualquiera de mis compañeros
era un maestro, su servidor daba lástima cuando empezaba a tratar de hacer una congruencia en una oración o pararse con los demás. Y yo me recuerdo la primera vez que me paré yo ante unas cámaras, yo le pedí a Dios, ¿verdad?, que me coachara y que me dijera, y el montón de luces y las cámaras apuntándole a uno y un montón de personas que uno no conoce, y sabiendo que hay un público viéndolo a uno. ¿Quién le puede ayudar a uno? Pues solo Dios. Entonces, esa fortaleza solo Dios. Ahora reconocemos en qué consiste, no el milagro, sino la fuerza de este gran diputado que está con nosotros siempre los días viernes, porque es la fuerza arrolladora de la devoción y la fe en Dios Todopoderoso. Realmente lo admiramos y le agradecemos también, porque dicen que no hay nada más sabio que el ejemplo. No, y gracias por eso. Yo le voy a decir algo, todos somos pecadores, todos, somos seres imperfectos, pero Dios sabe que somos pecadores. Dios lo que quiere es una relación, que usted tenga una relación, obviamente que trate de conquistar el pecado para no seguirlo haciendo, pero lo que más valora es que usted tenga una relación real con Él, ¿sí? Entonces, yo humildemente les digo, bueno, yo puedo ser mucho más pecador que todos ustedes, que todos los que me están viendo. O sea, aquí no es que yo pretenda ser San Jorge, pero sí tengo una relación con Dios. Yo tengo una relación con Dios. Le pido que me ayude a conquistar mis pecados. Le pido que no me deje solo, porque sin Él no podría llegar ni a la esquina. Y cualquier actividad que yo haga, ténganlo por seguro que yo lo invito. Aquí yo lo invité para que estuviera con nosotros, porque sin Él estuviera diciendo solo locuras. Sin Él probablemente las ideas que pronunciaría en mi boca serían incongruentes. Sí. ¿Sí? Entonces, y debemos de entender algo, Abiu. Debemos de quitarnos la pena de hablar de Dios, porque siempre nos da pena. Es verdad. Y deberíamos de sentirnos orgullosos de hablar de Dios. Deberíamos de aprovechar cada oportunidad. Por eso es que ahora que tú tocaste el punto, yo salto inmediatamente, porque yo digo, es una oportunidad, porque alguien va a escuchar. Y aquí no se trata de que Abiu es San Abiu o Jorge es San Jorge. No, se trata de que alguna palabra que mencione Abiu, alguna palabra que mencione este humilde servidor, cargue esa batería suya, cargue esa batería que usted tiene ahí, y usted reaccione y realmente diga, voy a llevar esto a otro nivel en mi relación con Dios. ¿Ah? Gracias por ese hermoso testimonio, diputado Jorge Castro. Qué buen ejemplo que compartimos con usted, y nos vamos alegres por eso, porque ahora sí descubrimos en qué consiste la fuerza de nuestro diputado invitado cada viernes, Jorge Castro. Feliz fin de semana, feliz obra realizadora en el nombre de Dios, diputado Amén. Castro. Y con ustedes continúen, no pierdan nuestra sintonía, porque viene nuestro director general Gilso con lo que pasa en El Salvador. Aquí se lo pasamos en breve.